FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga, mi amado. Que la paz, que la grandeza, que el amor, el cuidado, la bendición, la cobertura, la presencia, el amor, la fidelidad y esa presencia maravillosa de ese Dios more en el corazón de esta hermosa radioaudiencia. Y saludamos a esta gente que a través de Radio Grito Lares están en la mejor sintonía, la mejor AM, Radio Grito Lares. Nos están escuchando a través de 93.3 FM, en 92.fm HD4, a través de Facebook. Y saludamos a toda esta gente que luego de un almuerzo, de un tiempo de alimentarse físicamente, porque nos hace falta ese alimento, desayunó y ahora está en ese almuerzo, lo terminó. Y ahora vamos a compartir lo que es el pan espiritual. Así que le agradecemos su sintonía y nos puede llamar al 897-1200-897-3889 y puede, mi amado, alguna petición, alguna oración, algo que usted quiera, usted puede comunicarse, nos puede llamar y estaremos orando y sabemos que la gracia, el amor, el cuidado, la atención de la presencia de Dios está ahí, tan cerca que usted antes que diga Señor, Él está presente. Así que afianzado y esperanzado en el dador de la vida. Y como siempre le comentamos, cerquitita a usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares que se pregona el Evangelio según lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vuelva a revivir, vuelva a la casa del Señor, vuelva a esa presencia. Si no tiene un lugar, mi amado, le invitamos, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, en este amado pueblo de Lares, barrio Callejones. Tenemos una programación, tenemos unos horarios de culto, así que los martes estamos a las 7 de la noche orando y clamando al Señor. Luego tenemos lo que es las clases bíblicas, un momento de comprensión, de alimentarnos, de conocer, de escudriñar la palabra. Nuestros niños se reúnen a las 7 y a las 7:30 están nuestros jóvenes. Hay capacitación para todos los niveles y los jueves, como en el día de hoy, estuvimos en lo que es el retiro de oración y ayuno, tiempo de reflexión, tiempo de clamor, tiempo de confiar en las promesas del Señor. Y para este viernes estamos hablando que tenemos un retiro congregacional y estamos invitando, mi amado, usted quiere estar con nosotros, será un privilegio. Somos el pueblo de Dios. Ese va el tema que se le puso a este retiro congregacional. Y estará el día 10, este viernes, el pastor Crisóstomo Santana trayendo la palabra. El viernes a las 7:30 tenemos nuestro culto. Y el sábado estaremos a las 8 de la mañana con la evangelista Yari Afanador. Es decir, empezamos nuestro retiro y ella va a ser la persona de Así dice el Señor, como en el caso de nuestro pastor Crisóstomo, Así dice el Señor, va a estar a cargo del mensaje de la palabra. Y el domingo estará con nosotros la hermana Mercedes Pagán trayendo la palabra. Tiempo de búsqueda, de intimidad, tiempo de confiar, de entender el propósito y el designio de Dios. Así que si tiene la oportunidad, será un privilegio, mi amado, que pueda estar con nosotros. Si usted está en una congregación y quiere estar con nosotros, siempre y cuando no afecte la participación o la presencia suya en la congregación, o le puede comentar al pastor. Pero lo importante, mi amado, que son unos tiempos necesarios dentro de lo que es la búsqueda de nuestro Dios. Y en esta hermosa tarde, dentro de lo que Dios nos ha traído para poder entender el propósito de Dios,
que podamos comprender que hay un llamado de Dios en este tiempo. Queremos, conforme la palabra nos invita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a buscar en el capítulo 16. El capítulo 16 queremos traer una palabra, le hemos escuchado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, considerando del 25 al 34, bajo el tema Dios honra tu fidelidad. Honrar es reconocer, ver en ti, Dios entiende y conoce cuando somos fieles. Dios te bendice, Dios te transforma y Dios hace sentir que dentro de lo que es tu vida hay un momento inigualable, hay un momento maravilloso. Y dice la palabra del Señor, del versículo 25 en adelante, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber las palabras de Pablo, y los magistrados habían mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotaros públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino venga ellos mismos y sácanos. Y los alguaciles hicieron saber de las palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndoles rogaron, sacándoles, le pidieron que saliera de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel y entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por la atención y el cuidado, mi Dios, porque esta palabra nos lleva a una realidad, mi Dios, de cómo estamos viviendo. Pero cuando nosotros confiamos y entendemos el propósito y el designio tuyo, nuestra vida cambia. Y es como el testimonio de estas personas, a pesar de la injusticia, tu fidelidad y tu grandeza los cubrió, porque supieron mantenerse firmes en su convicción, a pesar de el sentir injusto del hombre, pero tu justicia es eterna en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos dice que Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos por liberar a una esclava que tenía un espíritu que no le permitía adivinar. ¿Qué provocó que fueran arrestados, mi amado? La palabra nos dice que ellos iban a la hora de la oración. Tiempo de búsqueda, tiempo de intimidad, tiempo de reconocer. Y se encuentran con esta muchacha que está poseída por un demonio. Esta muchacha era esclava de esos hombres porque a través de eso que tenía ella, ese demonio, era el sustento y las ganancias de una persona, en lo cual la utilizaba como adivina y le devengaba un sueldo. A esta persona no le interesaba su condición, sino lo que le interesaba era lo que él podía ostentar, lo que él podía adquirir. Entonces, cuando miramos esto, estamos viendo que es la misma proyección, es la misma razón por la cual
el enemigo quiere esclavizar al hombre. Quiere esclavizar al hombre para que responda a sus intereses, para que el hombre se distancie de Dios, para que el hombre caiga en el foso de desesperación, para que el hombre caiga en el desánimo, para que las situaciones provoquen problemas en los hogares, para que provoquen divorcio, para que provoquen la alta incidencia criminal que está pasando a nivel mundial y en Puerto Rico, que ha sido trastocada. Estamos hablando de las guerras, estamos hablando de los levantamientos que dice la palabra, que se levantará hijo contra padre y padre contra hijo. Estamos viendo una violencia rampante donde hay lo que es los abortos, donde estamos hablando que no hay ya diálogo, sino que las personas están en una posición de insensibilidad, que responden, hablan palabras soeces, se sienten cargados, personas que se privan de la vida. Estamos enumerando unas cuantas cosas en lo cual ha provocado qué es lo que quiere el enemigo. Entonces, cuando hay esa posesión, la persona pierde la voluntad. Entonces no piensa por en sí, sino que reacciona y cuando vemos las consecuencias ya son tarde. Y ese es el plan del enemigo dentro de lo que estaba pasando. Y en este caso, esa joven seguía a Pablo y Silas, estos dos hombres que habían llegado, y ella empezó a reafirmar de que eran hombres de Dios. Realmente no tenía que decirlo, pero llevaba varios días y llegó el momento, porque la reacción nuestra es a veces que queremos resolver las situaciones. Y Pablo y Silas, en el caso de Pablo, él no comentó hasta que sintió de parte de Dios hablar. Por eso hay unos momentos que usted y yo tenemos que evaluar, analizar, meditar dentro de nuestras vivencias. Hay momentos que hay que hacer silencio, hay momentos que hay que orar y clamar. Y si el Señor nos devela que tenemos que hablar, lo hacemos bajo la sabiduría, porque lo que podamos decir, si lo hacemos en nuestra pasión, en nuestra humanidad, podemos ocasionar daño, lastimar y realmente no hacer la voluntad del Señor. Nuestro deseo, nuestro pensar a veces se actúa impulsivamente, pero las consecuencias que traen a largo plazo realmente trastoca lo que es su vivencia, lo que es su relación con otras personas, pero no va a dañar el Evangelio de Jesucristo, sino que nos van a reclamar por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Y cuando estoy mirando esto, mi amado, esta persona que está anunciando que son hombres dirigidos por Dios, dice que Pablo se dirige y le habló, no a la joven, dice que le habló directamente a ese espíritu maligno y le ordenó que saliera en el nombre de Jesús. Ese demonio que la controlaba, ese demonio que tenía la voluntad de ella, ese demonio en el cual aquel hombre se lucraba porque tenía control de ella, y este hombre se lucraba por todo lo que decía. La gente, como el adivino, van a la pregunta, dime esto, y le pagaban, y la gente decía, wow, pero lo que estaba diciendo es lo que conocían, lo que lo mismo la gente había dicho, pero lo que se estaba develando era que aquel lugar no iba a ser igual con el impacto del poder de la palabra, de lo que iba a acontecer. Aunque Pablo y Silas no sabían lo que iba a pasar, pero estaban afianzados en las promesas, en la palabra, en la autoridad y en el amor del Rey de Reyes, Señor de Señores. En aquel mismo momento, aquella joven fue libre, ¿sabe? Libre de aquella opresión, de aquella desesperación, de sentirse que no era ella, que era esa posesión que tenía en ella. Entonces, esta gente, al ver de lo que había acontecido, que era el amo o la persona que estaba a cargo de esta joven, fue donde las autoridades, donde toda esta gente, y le llevaron a los magistrados y le dicen, mira, esta gente están hablando cosas que no son ciertas, que van en contra de lo que creemos. Esta creyente están buscando y están provocando una situación. Ellos no me dieron palabras, ellos no preguntaron, simplemente se dejaron llevar por la información que habían recibido. El pueblo romano no entendía en cuestiones de lo que era una cosa o la otra, simplemente ellos cumplían con la ley y dice que le despojaron parte de su ropa, buscaron unas varas y los agolpearon, los dejaron prácticamente moribundos.
Cuando digo moribundo, el romano, el soldado romano, tenía dentro de, como ser soldado, buscaba la manera de provocar el dolor al máximo, el dolor que pudiera provocar sobre esa persona, para que esa persona sintiera el peso de lo que estaba pagando. Y me imagino que con esas varas la azotarían, que prácticamente, no sé si usted se acuerda, o algún día le dieron con una varita de guayaba por las piernitas. ¿Y cómo picaba eso? Le metieron un buen correazo, lo que saben lo que es eso, le metieron un buen correazo por las piernas. Y a veces, no, que es maltrato, mi amado, las cosas a tiempo tienen solución. Y esas correcciones uno las guarda, no por rencor, pero dice, por las consecuencias de tomar decisiones equivocadas, falta de respeto, y nos enseñaron unos valores y unos principios con un fundamento de respetar a nuestros padres, respetar al vecino, respetar a todos por igual, porque es dentro de la integridad como ser humano. Entonces, vemos que tal vez cuando nos dieron o pegaron, se marcó un poco la piel, se puso colorado, se hinchó un poco, pero eso se quitaba. Estamos hablando que le cogieron, le dieron, mi amado, y los dejaron casi muertos. Esa gente, tras de que están así, sin llevarlo a un juicio, sin escucharle la razón de lo que había pasado, simplemente cumplieron lo que escucharon. Pero qué bueno que cuando, a pesar del evento que estás viviendo, tú piensas que no hay solución, tú piensas que no hay salida, usted piensa que no has podido defenderte, que no has podido someter los papeles, que no has podido trabajar las cosas como tú esperabas. Pero qué bueno cuando le creemos a un Dios de justicia y le creemos que los planes del Señor obran para bien. Esta gente que no esperaba encontrarse en ese lugar, esta gente que simplemente estaban a un lugar a orar, se cambió el panorama, intervienen con esta joven es liberada, hay un levantamiento de aquella gente porque este hombre se sintió, y ahora como yo voy a lucrarme, yo no tengo nada como yo pueda tener dinero, me quedé sin nada porque era el interés de él. Levanta una mentira, una calumnia, agolpean a esta gente y lo llevan a la cárcel y dice que lo buscan en lo más profundo, en lo más oscuro. ¿Por qué? Porque ahí estaban los criminales, ahí estaban las personas de los mayores delitos, estaban las personas que realmente estaban marcados y en lo oscuro allá, que estuvieran apartados totalmente, ahí estaban. Y a Pablo y Silas lo metieron en ese grupo de esas personas. Y no solamente eso, dice la palabra que lo metió en un cepo. Cepos son 2 piezas de madera grandes, donde en muchos de los casos le hacían 2 orificios para meter las piernas. Entonces, tras de eso, las piernas le quedaban bastante abiertas, el dolor que siente, el dolor que tiene su cuerpo. En algunos casos le hacían un orificio para poner un hueco, para poner la cabeza, es decir, que eran sus piernas y su cabeza. Con el dolor que tendría, se adormece el cuerpo, siente desesperación. Si tenía alguna necesidad que hacerla, mi amado, era encima. Se tenía que evacuar o orinar, era encima. Y sentir el dolor, sentirse esa sensación de desespero, que es lo que provoca. Por eso entonces, cuando nosotros estamos viviendo situaciones en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas veces las personas se ponen rebeldes, las personas empiezan a maldecir, empiezan a cuestionar, empiezan a gritar, crea un desespero, crea una angustia, crea un cambio total, y en la mente, en el corazón empieza a provocar odio, rencor, violencia, y trata de escaparse, pero no puede. Entonces en ese cepo me encanta, porque mientras estaba en ese cepo yo ahí, donde está ese dolor, donde está la realidad, pero a pesar de lo que puede provocar en muchos, había gozo y alegría de un Dios que consuela en medio del dolor. ¿Cómo es eso? O sea, estamos hablando con una persona que se sintieron que fueron defraudados, que fueron engañados, en el sentido que mintieron, no hay un proceso debido de ley, son azotados, son metidos en un cepo por simplemente decirle que en el nombre de Jesús esa joven fuera libre.
el gozo y la alegría que sentía esa joven, a ellos no le importó. A ellos le importó el interés de lo que tenía. Pero entonces dice que mientras ellos estaban en la prisión ocurre un milagro. Dice que debido a su encarcelamiento, ¿qué hacían? Oraron y cantaron himnos a Dios a medianoche. Usted sabe lo que es, mi amado, que usted se ve envuelto en una situación, un accidente, lo operan y usted está dolorido. Y a veces lo que queremos es, mira, ay, no me hable, estoy cansado, me duele el cuerpo, yo quiero dormir, me siento, mira ahora cómo estoy, no puedo moverme, no puedo comer. Y a veces como que nos sentimos tan sensibles, pero lo que había provocado en ellos era el regocijo que lo que había pasado de la liberación de esa joven era que el poder del Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, la había dejado libre como consecuencia de creerle a Dios, de hacer la voluntad del Señor y confiar en lo que era el llevar el Evangelio. La libertad. Esta gente está en un momento difícil. Escúcheme, mi amado. Perdón. Un momento en el cual le privan su libertad, mienten, son azotados, son metidos en un cepo, son menospreciados, están metidos con los criminales más grandes, están metidos en un cuarto oscuro, porque en la oscuridad hay desespero, en la oscuridad hay desánimo, y esta gente, en vez de estar desanimado y empezarte a quejar, empezaron a adorar a Dios. Te estoy diciendo, en esta hermosa tarde, yo te invito que adores a Dios. Yo te invito que clames al Dios de los cielos. Yo te invito que alabes al Dios de los cielos. Es que cuando nosotros cambiamos nuestro sentir, nuestro pensar, cuando cambiamos esa estructura que hemos aprendido, que ha sido el pan nuestro de cada día, tal vez en muchas ocasiones, que es lo que nos han enseñado o lo que ha sido la conducta normal, que si te da un golpe, quéjate, grita, maldice, habla esto, coge riposta, dale para atrás. Pero cuando me estáis diciendo que aunque tal vez impotente me siento, no puedo hacer nada humanamente, pero puedo lo que alguien no puede hacer, callarme. Y es proclamar, y es adorar. Y aquella gente, a pesar del dolor, sentían gozo. A pesar de la situación, sentían alegría. Y sentían un deseo inigualable de adorar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Ese milagro extraordinario, esa adoración mientras está todo el mundo durmiendo, donde tal vez aquellos presos estarían allí, que los vieron cuando los llevaron casi arrastrados y los dejaron tal vez allí todos golpeados, porque ellos sabían cómo era el soldado romano, cómo los trataban, y tal vez pensarían ellos, esto no lo van a pasar la noche bien. Pero qué bueno cuando Cristo es la fuente inagotable, qué bueno cuando es su presencia que toca tu corazón, qué bueno es que el Rey de Reyes, Señor de Señores, transforma tu alma, qué bueno cuando hay un cambio radical y total en tu vida, cuando ponemos en primer lugar a Dios, cuando podemos hacer diferencia de lo que es la perfecta voluntad del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo en nuestros corazones. Aquel lugar cambió totalmente. Aquel lugar donde tal vez había temor, ansiedad, desespero, enfermedad, donde tal vez había gente que eran esclavos de la muerte también, donde habían hombres que tal vez estaban injustamente como esos discípulos, donde tal vez la pestilencia, donde la suciedad, donde tal vez nadie los iba a visitar, pero a través de la vivencia de Pablo y Silas, la presencia del Señor se iba a manifestar de una manera inigualable. Te digo esto porque tal vez usted está pasando un proceso difícil o algún familiar suyo está pasando un proceso que no le entendemos humanamente, pero en el proceso tal vez usted llega a un tribunal y en el tribunal usted tiene la oportunidad de hablarles a personas de Cristo. O hay personas que llegan a instituciones carcelarias que por algún proceso se establece que tiene que pasar un tiempo en una institución. Y en la institución allí hay hombres y mujeres que le pregonan el Evangelio de Jesucristo y esa persona es salva y sana por la sangre de Cristo. A pesar del proceso no lo entendemos, que tal vez usted tiene que ir a una sala de emergencia
o usted tiene que pasar por un proceso y usted tiene que estar en un hospital luego de una cirugía o dentro de una recuperación, y usted es un testimonio de la grandeza, del poder de Dios a la persona que está a su lado, a los familiares que van a ir allí. Usted está en un tratamiento y usted va a una oficina donde tal vez su condición es delicada y hay personas que están en la misma situación de usted, y usted puede decirle que por la gracia, el amor, el cuidado, aunque ha sido fuerte el proceso, pero la confianza está en el dador de la vida. Por eso estoy hablando que este momento tan vez humanamente duro, donde vemos la injusticia, donde vemos cómo esta gente fueron tratados, cómo esta gente fueron golpeados injustamente, pero a la hora tal vez que todo el mundo esté descansando, rompieron con el silencio. Empezaron a adorar, empezaron a glorificar el nombre del Señor, empezaron a cantar cánticos. Cuando tú y yo cantamos el yugo, cuando adoramos al Señor, el yugo es podrido por la unción. Las cargas se tienen que ir en el nombre de Jesucristo. La libertad y la sanidad se manifiesta. La salvación llega como un regalo inigualable. El ambiente cambió totalmente. Los que estaban encerrados allí, ¿cómo es posible que esas personas como estén, en vez de mencionar palabras como las hemos mencionado, que estas personas tal vez dirían, con odio, rencor, con molestia, empiezan a escuchar un cántico de adoración que tal vez nunca había escuchado? Pero era necesario que Pablo y Silas llegaran a ese sitio. Era necesario que los azotaran para que vieran: cuando tú le eres fiel, Dios te bendice. Cuando tú le crees a Dios y no lo niegas, la gracia de Dios es tu favor. Aunque el proceso sea duro, pero toda gloria es de Él, y Dios te honra, Dios te bendice, Dios te cubre, y su gracia no te abandona. Por eso te estoy mencionando que en medio de aquel cántico, que en el silencio del dolor, donde tal vez habrían otros, tal vez igual, con dolor, con queja, con incomodidad, heridos, sintiéndose solos, sintiéndose morir solos, como hay gente que se sienten hoy día que están muriendo lentamente y se sienten solos. Pero déjame decirte, hoy hay un cántico de victoria, hoy hay un cántico de adoración, hoy hay un cántico para que te levantes en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es un momento, mi amado, para que hoy levantes tus manos, para que hoy proclames, para que hoy puedas entender que hay un designio de Dios en tu corazón. Y Él lo que quiere es el bienestar tuyo. Él lo que quiere es que hoy abras tu corazón. Hoy lo que quiere es que hoy puedas proclamar, que hoy puedas entender, que hoy puedas abrir tu corazoncito y le digas: Señor, hoy estoy delante de ti. Hoy reconozco que eres el pan de vida. Hoy, Señor, levanto mis manos. Me siento cansado, me siento frustrado, pero esto no va a impedir el que te pueda adorar. ¿Qué trajo como consecuencia de toda esta eventualidad? Se estremeció los cimientos de la cárcel. La estructura donde había el dolor, donde había la muerte, donde había la pestilencia, donde había la indiferencia, donde habían personas con corazones endurecidos, donde tal vez no había nada. Dice que las cadenas símbolo de muerte, símbolo de opresión, son las cadenas que el enemigo le pone al ser humano para que muera. Son las cadenas para que sean presos de él, para él arrastrarlo hacia donde le va a tocar a él. En un lago de azufre, un lugar de tormento. Eso no se hizo para nosotros, pero Él quiere arrastrar, Él quiere destruir la hermosa creación que somos nosotros, en el cual Cristo dio todo en amor eterno para ser justificados a través de su amor eterno. Así que, mi amado, te voy a pedir que escuches esta alabanza, medites en ella y nos pueda llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día del cumplimiento. Dios honrará tu fidelidad. Así que escucha esta alabanza y estaremos platicando más con ustedes en breve.
Y cada vez que miro la vida de Daniel, de su esposa Shari, de sus preciosos hijos, veo cuán fiel es Dios. Y queremos compartir esta canción con ustedes, que sea de bendición a sus almas tanto como la nuestra. Ser fiel hasta la muerte. Estamos hablando de que, retomando lo que estamos hablando, nos está diciendo una situación, van a orar, se encuentran una joven endemoniada que los lleva varios días diciendo y hablando. Pablo, con autoridad, le habla al espíritu, al demonio que tiene esa joven posesionada. Ella queda libre. Los dueños, los amos que la hacían esclava 2 veces porque estaba esclava del demonio que la poseía y esclava de aquella gente que estaban lucrándose de ella, acusan de que están trayendo cosas que son contrarias. Los romanos, sin tomar juicio, los arrestan,
le rompe la mitad de ropa, le dan con unas varas, los dejan casi inconscientes, prácticamente los dejan molidos, y los llevan a una cárcel en lo más profundo donde están todas las personas, los criminales más grandes, los más difíciles, y allí los ponen en un cepo, con el dolor, y a la medianoche, que es lo que estamos hablando ahora, esta gente empieza a adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué acontece por eso, mi amado? Se estremece los cimientos de aquella cárcel. Se estremece todo al nivel que las cadenas, que era lo que marcaba al ser humano, porque las cadenas son rotas cuando el poder de Dios llega, cuando la persona es lavada por la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra que el velo del templo fue rasgado, porque hay una comunión directa con Dios a través del Cristo. Ya hay un acceso a poder hablar con Él. Las cadenas te limitan, las cadenas te provocan ansiedad, desesperación, angustia. Siente que no eres libre. Aquella gente experimentaron que aquello que era de tanta carga, de presión, de dolor, que tal vez su piel estaba marcada, estaba lacerada, estaba limitado. Sentir que la carga que estaban llegando era la carga del pecado, de la muerte que le esperaban a ellos. Mas, sin embargo, dice la palabra que el carcelero, que es la persona que está a cargo, es la persona que está vigilando, que está pendiente al escuchar lo que había pasado, las puertas abiertas, mi amado, porque fue todo. Puertas cerradas fueron abiertas, las cadenas sueltas, y pensó, esta gente se ha escapado. ¿Qué pensaría él? La instrucción es, si tú eres responsable de lo que acontezca aquí. Si alguno se escapa, pasa algo, vas a pagar con tu vida. Este hombre, por el temor y la represalia que tendría, él dijo, yo mejor me quito la vida. Pero dentro de aquella oscuridad, dentro de aquello que había el poder de la presencia de Dios en los hombres que estaban allí, Pablo y Silas. Tenían llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Dios Todopoderoso, que cambiaría totalmente la vida de aquellos presos, que cambiaría la vida de aquel carcelero, que cambiaría totalmente la vida de su familia y del entorno donde iban a estar ellos. Eso hace cuando hay hombres y mujeres que le creen a Dios. Hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Hombres y mujeres que no doblan sus rodillas a Baales. Hombres y mujeres que son verticales, que son rectos. Hombres y mujeres que están definidos bajo el poder de la gracia de Dios. Hombres y mujeres que se dejan llevar por lo que dice esta palabra. Que aman, que perdonan, que reconocen, que aceptan, que se arrepientan de sus pecados. Que pueden entender que su vida, la que llevan, no es la correcta. Pero cuando vienen a Cristo, entienden que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pablo pudo entender eso, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Transformó la vida de un perseguidor a ser perseguido. Y ahora estaba pagando el precio por creerle a Cristo. Servirle a Cristo, mi amado, se paga un precio. Servirle a Cristo, muchas personas te van a dar de codo, te van a sacar. Conozco una joven que estuvo en nuestra iglesia, árabe, y ella aceptó a Cristo. Su familia prácticamente la deshereda. Tú no eres de nosotros, no mantienes lo que eres ser como musulmán, el Islam como nuestra convicción, ya tú no eres de nuestra familia. Ya hay un distanciamiento, es sentir que tu propia gente no te ama, es sentirte que tu convicción de ver que el libertador llegó a ti, ellos no lo quieren y es doloroso, mi amado, pero ellos no están dispuestos a claudicar. Pablo y Silas no estuvieron dispuestos a claudicar a pesar de la injusticia, y tú y yo no vamos a claudicar, sino que confiamos y nos mantendremos bajo la convicción de la transformación a través del poder de la palabra de Cristo. Aquel hombre que estaba temeroso, aquel carcelero dijo,
me voy a quitar de la vida, Pablo dice, no atentes contra ti, no te hagas daño porque estamos aquí. Estamos todos, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, no hay preso, no hay persona que se resista cuando la presencia del Señor se deja sentir en cualquier lugar. Hoy la presencia de Dios se siente en este lugar. Hoy la presencia del Señor tienes que sentirla en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. No puedes echar hacia atrás. Tal vez has pensado que ya tu matrimonio es irremediablemente, que tal vez tu situación con tus hijos está fuera de control, que tal vez tienes un hijo, una hija, que tienes una nuera, que tienes un yerno, que tienes un vecino, que tiene una problemática constante. Pero lo que hicieron aquella gente, a pesar de todo, fue adorar y glorificar el nombre del Señor. Bendito sea por siempre. Aquel dice la palabra que estos hombres, dice que se acercó la luz, mi amado, porque quiere estar seguro que realmente lo que estaba viendo era verdad. Que si realmente lo que escuchaba en la oscuridad estaban esa gente todavía allí. Dice que entonces despertaron el Pablo, proclamó, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se acercó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué necesito? Y te preguntas, ¿qué tú necesitas para ser salvo? Simplemente le dijeron algo sencillo y lo conoces. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue una declaración, una confianza. Y creer en Jesucristo es una convicción, es un arrepentirse, es reconocer quiénes somos, nuestra conducta, nuestro comportamiento y decir al Señor, yo renuncio a lo que soy, yo renuncio al pecado, a la muerte y quiero que tú entres en mi vida y que tú me perdones y que mi vida sea transformada. Y esas mismas cadenas que tenía el hombre, que eran las cadenas que tenían en esa cárcel, que son las cadenas de muerte que tienen los que no tienen a Cristo, que no lo han aceptado, pero cuando tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura. Todo lo que te señalaba, destinado y establecido para la muerte, que era lo que nos esperaba a todos, pero en Cristo somos reconciliados. Es a través de su gracia infinita, de su justicia, de su amor, de su fidelidad, que hoy tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia. La vida de aquel hombre se postró y dijo, no, yo quiero aceptar. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Yo quiero saber cómo tú tienes eso. Porque ese hombre tuvo que haber visto la injusticia. Ese hombre tuvo que ver el dolor que tenían esa gente, cómo fueron maltratados. Y a pesar del dolor y la injusticia, no reflejaron odio ni rencor, sino de lo que había en la abundancia de su corazón, que era adorar y glorificar el nombre del Señor. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, las raíces de amargura se van, la desesperación, el odio y todas esas cosas que te han lastimado. Dios te hace un corazón nuevo, una nueva criatura en Cristo, Señor nuestro. Estamos hablando, mi amado pueblo, amada iglesia del Señor, que hoy el Señor nos está dando una oportunidad. Como estos hombres le dieron ese mensaje, decirle, cree en el Señor Jesucristo. Es que si tú crees, es que si tú confías, si tú tienes la fe, eso que tú estás recibiendo ha de ser en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, porque Dios va a honrar tu fidelidad. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios va a honrarte, mi amado pueblo. Dice que este hombre, viendo todo esto, le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa, todos los que estaban allí, escucharon el mensaje, su vida fue transformada, hubo un cambio radical que la palabra donde tal vez no pensaron que iba a llegar, la palabra llegó. Este evangelio será predicado a toda criatura. Este evangelio va a llegar a los confines de la tierra.
Este evangelio va a ser llevado a todas las partes de este mundo. Ese evangelio va a ser pregonado con la autoridad, con el amor, con la pasión que fue declarada por el Cristo de la gloria. Ese evangelio trastocará. No habrá columna de hierro, no habrá nada, no habrá país que se oponga, porque lo vemos, mi amado, en diferentes partes del mundo donde hay persecución, donde los cristianos son tratados, son menospreciados. Estamos hablando en lugares, Venezuela, México, estamos hablando en la India, estamos hablando en África, estamos hablando, mi amado, en casi todas las partes del mundo hay una persecución contra el cristianismo. ¿Usted no ve que va persiguiendo a los que practican el Islam? ¿No ve que está practicando, que los que practican hechicería? No, nada de eso. Contra el pueblo de Dios. Porque el enemigo ha puesto su mirada a los que son lavados con la sangre de Cristo. Porque huelen al cordero inmolado. Y es lo que tú y yo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y es que tú y yo que tenemos que entender que hay países donde están pagando las consecuencias por servirle a Cristo. Y tú y yo estamos bien donde estamos. Tenemos tantos beneficios, tenemos tantas oportunidades. Pero déjame decirte algo, pueblo del Señor. Está en otros países y ya va a llegar a nuestra isla también. La persecución. Esto, la palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Ser cristiano no es simplemente tú llegar a una casa, llegar a tu iglesia y cantar un cántico, no. Es ser un imitador de Cristo. Es amar, es perdonar, es amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No vas a matar, no vas a hurtar, no vas a desear nada que sea tuyo. No vas a estar pensando en la lujuria hacia aquella mujer, hacia aquel hombre. No vas a estar metido en lugares de dudosa reputación. No vas a estar maquinando de apropiarte y robarte las cosas. Sino vas a tener un corazón limpio, una mente sana en el nombre del Señor Jesucristo. Una vida total y completamente, radicalmente transformada por la sangre de Jesucristo. Y lo vemos, mi amado, porque hemos conocido y conocen personas que estuvieron en el bajo mundo, donde hubieron tanta violencia y hoy son un digno ejemplo de lo que son transformados como esta gente, esos carceleros y esa gente que estaban allí, esos presos que estaban allí, esa familia que estaba allí. Y dice, y hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en la casa. Y dice que tomando aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida bautizó a todos los suyos. La vida de aquel hombre transformó. Aquel hombre fuerte que estaba allí, que trabajaba con esos presos que tal vez los trataba mal, hubo sensibilidad, hubo cambio. Hubo un total cambio en la vida de aquel hombre. Le limpió las heridas, lo sanó. Y aquella gente fueron bautizadas. Aquella gente tuvieron un encuentro transformador. Murieron a lo que eran ellos y fueron levantados a través del poder del amor de Cristo. Pensamos que nuestra vida es longeva, mi amado. Hay personas que, mi amado, la palabra dice que son 70, los más robustos 80. Hay personas que tienen 90, hay personas que han llegado a los 100 años. Pero no es que la edad que tú tengas, es que en la edad que tú tienes puedas entender quién es Cristo en tu vida. Es que tú puedes entender que si hoy partieras de esta tierra, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde iremos si no tenemos a Cristo? Por eso te estoy hablando, amado pueblo del Señor. La vivencia transformadora que ocurrió en aquel lugar, donde dice, y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y recogió todo en la casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Toda la familia, toda la gente que estaba allí reconocieron el poder de la palabra del Señor. Reconocieron la presencia del Espíritu de Dios. Reconocieron a qué Dios tenían que adorar. Lo que tal vez durante muchos años estuvieron en opresión. Durante muchos años haciendo las cosas porque creían que era lo correcto. Porque creían que era lo que debía hacer. Pero cuando la palabra de Dios llega, cuando la presencia del poder llega, todo cambia. Por eso dije a ti, Pablo, educado, capacitado por Gamaliel, conocía, pero él entendía que lo que estaban haciendo, lo de Jesús, no era cierto.
que obedecía al mandato de los sacerdotes, arrestaban, buscaban a la gente, era un perseguidor, lastimó a muchos, pero a través del amor y en la presencia del Cristo que se le reveló, su vida fue transformada. Hoy es una buena oportunidad para ti. La palabra dice que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana no seremos. Nos vemos de esplendor, nos vemos de muchas cosas bonitas y hermosas. Nos vemos como una apariencia. Y usted ha visto las flores que al otro día cuando van allá están marchitas. Así somos nosotros. Pensamos, tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas programadas, tenemos muchas cosas que tenemos en el tintero o en el listado. En el día de mañana tengo la cita, el día tal voy a viajar. Sí es bueno, mi amado, pero lo mejor sería de tu vida que dentro de todo ese listado que tienes ahí, pongas a Cristo el primero en todo el orden de tu vida. Tú pongas a Cristo. Que tú le digas, Señor, estoy extenuado, cansado, frustrado, pero vengo delante de ti, porque yo sé que en ti hay vida y hay esperanza, hay consuelo, hay fortaleza, hay paz. Vengo en ti porque yo confío, Padre amado, que tu obra maravillosa, la cual comenzaste, tú la has de terminar. Por eso, mi amado pueblo del Señor, escasamente tal vez unos 7 minutos, 7 minutitos, mi amado, pueden a veces ser tan intensos, tan largos, que a veces estás esperando y te dijeron a tal hora y faltan 5 minutos todavía, o estás esperando esos 5 minutos porque ya terminaste de trabajar y tienes que ir al ponchador y dices 5 minutos me voy para casa. Pues en 5 minutos te puedes ir para la casa del Rey de Reyes y Señor del Señor. Que si partes de esta tierra y tienes y reconoces, sabes hacia dónde vamos. Es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Hace la presencia del Espíritu de Dios. Hoy es el momento que hizo Dios para ti. Hoy no te conectaste a través de esta emisora por casualidad. O tal vez la escuchas. Hoy te estoy diciendo, haz una introspección, haz una evaluación. Analiza cómo, quién, hacia dónde, cuál es realmente tu vida. Si estás dispuesto a que siga así o que cambie. Hoy es un momento para cambiar. Como aquel hombre que dijo, ¿qué tengo que hacer para recibir a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Vemos la injusticia cuando este hombre menciona que es soldado romano que quieren sacarlo, que era una confusión, que era muchas cosas. Ellos tuvieron que sacarlo de la cárcel, quisieron que fueran de la cárcel de una forma discreta, en vergüenza, pero ellos tuvieron que sacarlo fuera y se fueron de aquel lugar. Dice la palabra, dice, rogaron que se sacarlo y que salieran de la ciudad. Y entraron a casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ese es el trato que tiene Dios con su pueblo. Es el trato que Dios quiere estar contigo. Es la manera maravillosa que a través del poder del Evangelio de Jesucristo transforma la vida. Tal vez podrás llevar muchos años en la iglesia. Tal vez eres líder de qué sé yo, de tantos grupos que hay, de tantas cosas que pueden haber en las congregaciones. Pero eso no te da la seguridad de la salvación. Tienes que conocer de primera línea, tienes que aceptar a Cristo, tienes que permitirle que esa estructura que llevas durante tantos años, que tu carácter, que tu formación, que pensando de la forma que estás haciendo las cosas son las correctas, el Señor quiere que hoy hagas lo correcto en conformidad a su voluntad. Entrégale todo lo que eres. Entrega total y completamente lo que es tu vida y permítele, invítale hoy. Usted ha invitado a una persona a su casa, usted lo ha invitado a cenar, usted lo ha invitado al cine, usted lo ha invitado a pasear una vuelta con su familia y qué bien se siente. Pero invítele al Rey de Reyes que entre total y completamente al corazón suyo, que entre en esta tarde. Permítale que hoy pose en su corazón y que tu vida sea transformada. Gracias, Michelle.
Oración por Nadioska por fortaleza. Seguimos orando por Nadioska en este proceso en el cual sabemos que el alcance del Señor está con ella. Aracelio Pérez, estamos orando, estamos clamando. Juana Arce, Mayra Vega, Carmen Lidia López, Yolanda Bagué y Eddie Torres. Sandro Rosado, Dios te bendiga también. Así que, mi amado, nos encontramos en esta tarde agradecidos por este privilegio, agradecidos y confiados, y así que vamos a aprovechar estos minutitos para orar. Amantísimo Rey soberano, Príncipe de paz, Dios eterno, Dios fuerte, Dios de misericordia, Padre de toda justicia, tu palabra ha sido proclamada, Señor. Conoces el dolor, conoces todo, conoces nuestros tiempos, conoces nuestras sazones, conoces, Señor, lo más profundo y recóndito del corazón nuestro. Te presento a los que están enfermos, te presento a los que están en este proceso de luto, Señor, que seas tú consolando, como el caso de Nadioska, que toda esta gente hermosa que están pasando por la ausencia temporera de un familiar, que sea el poder, el impacto de tu Espíritu Santo tocando la mente y sus corazones, Padre. Los que están enfermos sean sanos, y los que no te han conocido reconozcan y abran el corazón de ellos y digan: yo quiero aceptar a Jesucristo como el dador de la vida. Padre, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad, y que sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando en el corazón de cada uno de ellos, que sean libres, Padre amado, y en conformidad de tu gracia sean ministrando dentro de estas vidas. En tus manos están, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, le extendemos nuevamente la invitación. Recuérdese que estamos mañana a las 7:30. El sábado es un retiro congregacional. Estaremos a las 8 y el domingo continuamos a las 10 de la mañana. Así que le invitamos, le exhortamos, mi amado, tiempo de buscar al Señor, tiempo de acercarte al Señor, tiempo de postrarte a sus pies y tiempo de decirle: Señor, yo y mi familia queremos aceptarte. Yo y mi casa te queremos servir. Y aceptamos a Jesucristo el Señor. Así que, confiado, que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo ahora y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor así nos los permite. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.